En los archivos polvorientos del convento de Santa Catalina en Lima, existe un documento que jamás debió ver la luz. Las monjas que lo custodiaron durante 3 siglos lo llamaban el papel maldito. Escrito con tinta que parece sangre seca, narra cómo una mujer de la más alta aristocracia limeña logró destruir por completo a la familia más poderosa del virreinato, usando únicamente su vientre como arma. Lo que comenzó como un escándalo amoroso se convirtió en la venganza más calculada y despiadada que Lima colonial había presenciado jamás. Pero para entender cómo Catalina de Villanueva, marquesa de Alcántara, logró aniquilar completamente a los Santander en apenas 2 años, primero debemos conocer el poder que esta familia ostentaba y el precio que estaba dispuesta a pagar por mantenerlo. Antes de sumergirnos en esta historia que cambió para siempre el destino de la aristocracia limeña, me encantaría conocerte mejor. Si este tipo de relatos históricos te fascinan tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Dale like a este video si quieres más historias como esta y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando. Es increíble saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo hispano. Ahora sí, adentrémonos en los oscuros secretos de la Lima colonial y descubramos cómo una mujer desesperada se convirtió en la pesadilla más temida de la aristocracia. Lima, en el año de gracia de 1721, era el corazón palpitante del virreinato más rico de España. Las calles empedradas del centro histórico resonaban con el tintineo de monedas de plata potosina, mientras los balcones de madera tallada ocultaban tras sus celosías los secretos más sórdidos de la aristocracia criolla. Era una ciudad donde el poder se medía no solo en encomiendas y títulos nobiliarios, sino en la pureza de sangre que corriera por las venas y en la capacidad de mantener las apariencias ante una sociedad que todo lo observaba y todo lo juzgaba. En el corazón de este intrincado tablero social, 2 familias dominaban la escena política y económica con puño de hierro. Los Santander, llegados al Perú en los primeros años de la conquista, habían construido un imperio basado en minas de plata, haciendas de caña de azúcar y, sobre todo, en una red de influencias que se extendía desde los salones del Palacio Virreinal hasta los confesionarios de las iglesias más importantes de la ciudad. Don Rodrigo de Santander, patriarca de la familia, no solo poseía el título de conde de Huancavelica, sino que había logrado colocar a sus hijos en posiciones clave. El mayor, don Fernando, era oidor de la Real Audiencia. El segundo, don Carlos, ostentaba el cargo de corregidor de Lima. Y el menor, don Diego, había tomado los hábitos y se alzaba como uno de los canónigos más influyentes de la catedral. Frente a este coloso familiar se alzaba la figura elegante y aparentemente frágil de doña Catalina de Villanueva, marquesa de Alcántara. Viuda desde los 25 años, había heredado no solo el título nobiliario de su difunto esposo, sino también una de las fortunas más considerables del virreinato. Sus propiedades se extendían desde los valles costeros hasta las punas andinas, y sus barcos comerciaban desde Acapulco hasta Valparaíso. Pero lo que realmente distinguía a Catalina en el panorama social limeño era su belleza legendaria y su mente privilegiada para los negocios, una combinación que la había convertido tanto en la mujer más codiciada como en la más temida de la alta sociedad. La rivalidad entre ambas familias había comenzado años atrás, cuando el difunto marqués de Alcántara había conseguido arrebatarles a los Santander la concesión más lucrativa del puerto del Callao. Desde entonces, cada movimiento comercial, cada alianza matrimonial, cada decisión política se había convertido en una partida de ajedrez donde ambas casas se disputaban cada ventaja con la ferocidad de gladiadores en el Coliseo romano.
La mansión de los Villanueva, ubicada en la esquina de las calles del Pueblo y Santa Teresa, era un prodigio arquitectónico que reflejaba el poder de sus dueños. Sus muros de adobe y ladrillo se alzaban imponentes hacia el cielo gris de Lima, mientras que sus balcones de madera de cedro, tallados por los mejores artesanos indígenas, se extendían sobre la calle como brazos protectores que abrazaban los secretos del interior. El patio principal, rodeado de columnas de mármol traído especialmente desde Carrara, albergaba una fuente de bronce donde el agua caía con un murmullo constante que ahogaba las conversaciones indiscretas. Pero era en los patios traseros donde se desarrollaba la verdadera vida de la mansión. Allí, entre los cuartos de servicio y las cocinas humeantes, vivía y trabajaba una población de más de 40 esclavos traídos desde diferentes regiones de África. Cada uno tenía su función específica en el complejo engranaje doméstico. Desde las negras cocineras que preparaban los banquetes más exquisitos de Lima, hasta los mozos de cuadra que cuidaban de los caballos de raza andaluza que tanto enorgullecían a la marquesa. Entre todos estos sirvientes destacaba la figura de Tomás, un hombre de unos 30 años cuya historia personal se había convertido en leyenda entre la servidumbre. Nacido en los reinos de Angola, había llegado a Lima siendo apenas un adolescente en uno de los barcos negreros que arribaban regularmente al Callao. Su imponente estatura, que superaba los 6 pies de altura, y su complexión atlética, lo habían destinado inicialmente a los trabajos más duros de la hacienda. Sin embargo, su inteligencia natural y su capacidad para aprender rápidamente el castellano habían llamado la atención del anterior marqués, quien decidió entrenarlo como mayordomo personal. Tomás poseía una característica que lo distinguía de todos los demás esclavos de la casa: sabía leer y escribir. Esta habilidad, enseñada secretamente por un sacerdote jesuita durante sus primeros años en Lima, lo había convertido en el confidente y administrador de confianza de la marquesa. Era él quien llevaba las cuentas de la casa, quien supervisaba las compras en el mercado de la Plaza Mayor y quien se encargaba de que cada detalle de la vida doméstica funcionara con la precisión de un reloj suizo. La relación entre Catalina y Tomás había evolucionado a lo largo de los años desde el respeto mutuo hacia algo mucho más complejo y peligroso. Ella había encontrado en él no solo un administrador eficiente, sino un hombre cuya conversación la estimulaba intelectualmente de una manera que jamás había experimentado con ningún caballero de su clase social. Él, por su parte, había desarrollado hacia ella sentimientos que iban mucho más allá del respeto debido a una ama. La admiraba, la protegía y secretamente la amaba con una intensidad que lo consumía día y noche. En una sociedad donde las relaciones interraciales no solo estaban prohibidas, sino que se castigaban con la muerte, ambos habían mantenido durante años una danza sutil de miradas furtivas, conversaciones cargadas de dobles sentidos y roces aparentemente casuales que encendían fuegos que ninguno de los dos se atrevía a alimentar abiertamente. La vida en Lima seguía sus ritmos estacionales marcados por las festividades religiosas y los eventos sociales. Las mañanas comenzaban con el repique de campanas que llamaba a misa de alba, mientras que las tardes se alargaban en tertulias, donde las damas de la alta sociedad bordaban mientras criticaban despiadadamente a sus ausentes. Los hombres se reunían en los portales de la Plaza Mayor para discutir negocios y política, siempre bajo la atenta mirada de los espías virreinales que reportaban cualquier conversación sospechosa directamente al Palacio de Gobierno. En este ambiente de aparente tranquilidad colonial, donde cada día transcurría según las normas establecidas por 3 siglos de dominación española, muy pocos podían imaginar que se estaba gestando una tormenta
que sacudiría hasta los cimientos de la sociedad limeña. Una tormenta que comenzaría en el vientre de una marquesa y terminaría sepultando para siempre el apellido más poderoso del virreinato. La noche del 15 de marzo de 1721 quedó grabada para siempre en la memoria de Catalina de Villanueva como el momento en que su mundo se partió en dos. Las lluvias torrenciales que habían azotado Lima durante toda la semana habían convertido las calles en lodazales intransitables, y el viento que bajaba desde los Andes silbaba entre las tejas de las casas como un lamento ancestral. Era una de esas noches en que incluso los más valientes preferían refugiarse tras los muros protectores de sus hogares, dejando las calles vacías a merced de la tormenta. Catalina se encontraba en su estudio privado, ubicado en el segundo piso de la mansión, revisando los libros de cuentas de sus propiedades a la luz vacilante de un candelabro de plata. Sus dedos pasaban las páginas con la destreza de alguien acostumbrado a manejar cifras complejas, mientras sus ojos verdes escaneaban columnas de números que representaban fortunas enteras. Era pasada la medianoche, pero el sueño se le negaba una vez más, como había ocurrido durante las últimas semanas. Un mareo súbito la obligó a detenerse. La habitación pareció girar lentamente a su alrededor, y un sabor metálico invadió su boca. Se levantó con cuidado de su silla de nogal tallado, pero el movimiento solo intensificó la sensación de náusea que había estado experimentando intermitentemente durante los últimos días. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. «No puede ser», murmuró para sí misma, mientras su mente privilegiada comenzaba a conectar síntomas que había estado ignorando deliberadamente. Los mareos matutinos, la sensibilidad a ciertos olores, la extraña fatiga que la había estado aquejando y, sobre todo, la ausencia de su sangrado mensual, que ya llevaba 2 faltas consecutivas. Con manos temblorosas se dirigió hacia el espejo de marco dorado que colgaba en la pared opuesta. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer de 32 años en la plenitud de su belleza, pero ahora podía percibir los sutiles cambios que su cuerpo había estado experimentando. Los senos ligeramente más voluminosos, la piel con un brillo diferente, y sobre todo esa expresión en sus ojos que mezclaba terror y confirmación de sus peores sospechas. El sonido de pasos cautelosos en el corredor la sacó de su ensimismamiento. Reconoció inmediatamente el patrón de esa pisada. Era Tomás, quien tenía la costumbre de hacer rondas nocturnas por la casa para asegurar que todo estuviera en orden. Durante los últimos meses, estas inspecciones se habían convertido en encuentros secretos donde ambos podían hablar libremente, lejos de los oídos indiscretos de la servidumbre. «Señora Marquesa», susurró su voz grave desde el otro lado de la puerta. «¿Se encuentra bien?» Vi luz en su estudio. Catalina cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Sabía que en el momento en que abriera esa puerta ya no habría vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, estaría condenada a cambiar para siempre. «Entra, Tomás. Necesito hablar contigo». Él se deslizó silenciosamente al interior de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con cuidado. A la luz dorada de las velas, su piel oscura parecía tallada en ébano pulido, y sus ojos inteligentes reflejaron inmediatamente la preocupación al ver la palidez extrema en el rostro de Catalina. «¿Qué sucede, mi señora? Parece como si hubiera visto un fantasma». Las palabras brotaron de los labios de Catalina antes de que pudiera detenerlas. «Estoy embarazada, Tomás, y tú eres el padre». El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que parecía ocupar todo el espacio de la habitación. Tomás se quedó inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo, mientras procesaba las implicaciones devastadoras de lo que acababa de escuchar. Sus manos poderosas se cerraron en puños, no por ira, sino por la comprensión inmediata del abismo que se abría ante ambos.
En la Lima colonial de 1721, no existía crimen más grave que la unión carnal entre una mujer de la aristocracia española y un esclavo africano. Las leyes virreinales establecían claramente que tal transgresión se castigaba con la muerte inmediata del hombre y la reclusión perpetua de la mujer en un convento de clausura estricta. Pero más allá de las consecuencias legales, estaba el devastador escándalo social que destruiría no solo la reputación de Catalina, sino también el futuro de todas sus propiedades y el destino de los cientos de personas que dependían económicamente de ella. «Dios mío», murmuró Tomás, acercándose lentamente hacia ella. «¿Estás completamente segura?» Catalina asintió mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Todas las señales están ahí. Mi cuerpo no me miente, Tomás. Llevo tu hijo en mi vientre». La reacción de Tomás la sorprendió. En lugar del pánico que había esperado, vio en sus ojos algo completamente diferente. Una mezcla de ternura, determinación y algo que podría describirse como orgullo paternal. Se acercó hasta estar a unos pasos de ella, respetando la distancia física, pero acortando el espacio emocional que los separaba. «Entonces huiremos», dijo con voz firme. «Esta misma noche. Conozco caminos por las montañas que nos llevarán hasta territorio donde las leyes españolas no tienen poder. Podemos desaparecer, cambiar nuestros nombres, comenzar una nueva vida». Pero Catalina negó con la cabeza lentamente. Su mente, siempre calculadora, ya había analizado todas las opciones posibles durante los minutos de silencio que habían precedido a esta conversación. «No funcionaría, mi querido Tomás. Somos demasiado conocidos, demasiado visibles. Además, ¿de qué viviríamos? Todo mi dinero está atado a propiedades que no puedo vender sin levantar sospechas. Y tú sigues siendo legalmente mi propiedad. Cualquiera que nos viera juntos sabría inmediatamente que algo no está bien». La conversación se vio interrumpida por el sonido distante de cascos de caballos aproximándose por la calle empedrada. Ambos se tensaron inmediatamente, ya que las visitas nocturnas en Lima colonial casi siempre significaban problemas. Tomás se acercó cautelosamente a la ventana y entreabrió ligeramente las cortinas de terciopelo para observar. «Es la guardia virreinal», susurró con urgencia. «3 jinetes se han detenido frente a la casa de los Santander». Catalina se unió a él en la ventana, y juntos observaron cómo los soldados desmontaban de sus caballos y golpeaban con fuerza la puerta de la mansión rival. Incluso desde la distancia podían escuchar las voces alzadas y el eco de órdenes militares que resonaban en la noche húmeda. «Algo grave está sucediendo», murmuró Catalina. «La guardia no sale a estas horas a menos que se trate de un asunto de extrema importancia». Como si el destino hubiera decidido acelerar los eventos, uno de los soldados se separó del grupo y se dirigió hacia la mansión Villanueva. Sus pasos resonaron en el empedrado con el ritmo marcial que caracterizaba a la infantería virreinal. «Debe irse Tomás, ahora», susurró Catalina con urgencia. «Si nos encuentran juntos a estas horas en mi estudio privado, no habrá explicación que nos salve». Pero antes de que Tomás pudiera moverse, el sonido de puños golpeando la puerta principal de la mansión resonó por toda la casa. Era el tipo de golpe autoritario que no admitía demoras ni excusas. «Abran en nombre del virrey. Tenemos órdenes de hablar con la señora marquesa de Alcántara». Catalina y Tomás se miraron con una mezcla de terror y determinación. Ambos sabían que este momento cambiaría todo, pero ninguno podía imaginar hasta qué punto esta noche marcaría el inicio de una venganza que haría temblar los cimientos de la sociedad limeña. «Ve por la escalera de servicio», le ordenó Catalina en un susurro. «Asegúrate de que te vean en los cuartos de la servidumbre. Yo bajaré a recibir a la guardia».
Mientras Tomás desaparecía silenciosamente por la puerta trasera del estudio, Catalina se compuso rápidamente frente al espejo, se colocó una bata de seda sobre su camisón de dormir y se dirigió hacia la escalera principal. Con cada paso que daba hacia la planta baja, podía sentir cómo el peso de su secreto crecía en su vientre y cómo el futuro que había conocido se desvanecía para siempre en la noche tormentosa de Lima. Lo que Catalina no sabía era que la visita de la Guardia Virreinal no tenía nada que ver con su situación personal. Las noticias que estaba a punto de recibir le darían la información que necesitaba para convertir su desesperación en el arma más poderosa que jamás había empuñado. El capitán de la Guardia Virreinal, que esperaba en el zaguán de la mansión Villanueva, era un hombre curtido por años de servicio en las provincias más peligrosas del virreinato. Sus botas de cuero manchadas de barro y su uniforme empapado por la lluvia contrastaban dramáticamente con la elegancia del recibidor donde aguardaba, iluminado por candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes sobre los tapices flamencos que adornaban las paredes. «Señora Marquesa», dijo con voz grave mientras se quitaba el sombrero de ala ancha en una reverencia militar, «lamento profundamente disturbar su descanso a esta hora intempestiva, pero traigo noticias de extrema gravedad que requieren su inmediata atención». Catalina descendió la escalera principal con la compostura que solo años de entrenamiento aristocrático podían proporcionar. A pesar de la tormenta emocional que rugía en su interior, su rostro reflejaba únicamente la dignidad serena de una marquesa que recibe visitas oficiales, sin importar la hora. «Capitán Mendizábal», respondió reconociendo al oficial. «Espero que estas noticias justifiquen esta intrusión nocturna. ¿Qué asunto de tal urgencia requiere la presencia de la Guardia Virreinal en el barrio residencial de Lima?» El capitán carraspeó nerviosamente antes de continuar. Era evidente que las palabras que estaba a punto de pronunciar le resultaban difíciles, no solo por su contenido, sino por las implicaciones políticas que conllevaban. «Me temo que debo informarle sobre un incidente ocurrido esta noche en el convento de Santa Rosa de Viterbo. Un incidente que involucra directamente a miembros de la familia Santander». Los ojos de Catalina se agudizaron inmediatamente. Cualquier noticia relacionada con sus rivales familiares despertaba su interés, pero la mención del convento más exclusivo de Lima, donde solo las hijas de las familias más poderosas tomaban los hábitos, agregaba un elemento de intriga que no podía ignorar. «Continúe, capitán. ¿Qué tipo de incidente?» Aproximadamente a las 11 de la noche, las monjas reportaron disturbios violentos en la celda de Sor María Inmaculada de los Dolores. Cuando las hermanas lograron forzar la entrada, encontraron a la religiosa en un estado de gran agitación, gritando acusaciones contra su propia familia. Catalina conocía perfectamente la identidad de Sor María Inmaculada. Era Esperanza de Santander, la hija menor de don Rodrigo, quien había ingresado al convento apenas 2 años atrás en circunstancias que toda Lima había considerado sospechosas. Una muchacha de 18 años, bella y vivaz, no solía elegir voluntariamente la vida monástica, a menos que existieran razones poderosas para ello. ¿Qué tipo de acusaciones, capitán? El oficial miró nerviosamente hacia los lados antes de continuar, como si temiera que las paredes mismas pudieran tener oídos indiscretos. La monja afirma que fue forzada a tomar los hábitos para ocultar un escándalo familiar. Según sus declaraciones, ella fue violada repetidamente por su propio hermano, don Carlos de Santander, y cuando quedó embarazada, la familia la recluyó en el convento para evitar el escándalo. Las palabras del capitán golpearon a Catalina como un rayo de luz que iluminaba súbitamente un paisaje que siempre había permanecido en sombras. Durante años había sospechado que algo oscuro se ocultaba tras la repentina decisión de Esperanza de Santander
de abandonar la vida social limeña para encerrarse en un convento. Ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que revelaba la verdadera naturaleza de la familia que consideraba sus principales rivales. ¿Dónde está la hermana ahora?, preguntó con voz cuidadosamente controlada. Ha sido trasladada bajo custodia discreta a los aposentos privados de la Madre Superiora, mientras el Santo Oficio decide cómo proceder. Las acusaciones de incesto son asuntos que requieren investigación por parte de la Inquisición. Catalina asintió lentamente, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La Inquisición limeña, aunque menos severa que su contraparte europea, seguía siendo una fuerza temible en la sociedad colonial. Una investigación formal sobre acusaciones de incesto podría destruir completamente la reputación de los Santander, independientemente del resultado final. ¿Han sido informados los miembros de la familia Santander sobre estas revelaciones? El conde don Rodrigo y sus hijos han sido notificados y están siendo interrogados en sus respectivas residencias. Sin embargo, debo advertirle, señora marquesa, que su nombre ha surgido durante las declaraciones de la religiosa. Esta revelación hizo que Catalina sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la noche limeña. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Según Sor María Inmaculada, usted fue la única persona en Lima que mostró genuina preocupación por su bienestar antes de su ingreso al convento. La monja ha solicitado específicamente que usted sea llamada como testigo de carácter en cualquier procedimiento formal que pueda iniciarse. El corazón de Catalina comenzó a latir con una fuerza que amenazaba con delatar la agitación que crecía en su interior. En ese momento, mientras permanecía de pie en el recibidor de su mansión, escuchando al capitán de la guardia, su mente privilegiada comenzó a trazar las líneas de una estrategia que convertiría su desesperación personal en el arma perfecta para destruir a sus enemigos. Naturalmente, estaré disponible para testificar sobre cualquier aspecto que pueda ser útil para esclarecer la verdad, respondió con la voz serena de alguien que cumple con su deber cívico. ¿Cuándo requieren mi presencia? El Tribunal del Santo Oficio se reunirá pasado mañana para determinar si existe suficiente evidencia para proceder con una investigación formal. Su testimonio sería requerido en esa sesión preliminar. Después de que el capitán se retirara en la madrugada húmeda, Catalina permaneció de pie en el recibidor durante largos minutos, mientras su mente trabajaba febrilmente conectando posibilidades que solo horas antes habrían parecido imposibles. El escándalo de su embarazo, que momentos atrás le parecía una condena inexorable, ahora se revelaba como una oportunidad única para lograr lo que años de maniobras comerciales y políticas no habían conseguido: la destrucción completa de la familia Santander. Subió lentamente hacia su estudio, donde encontró a Tomás esperándola con expresión ansiosa. Él había escuchado desde los cuartos de servicio el ir y venir de la Guardia Virreinal, y la preocupación por la seguridad de Catalina había sido su única preocupación durante toda la hora que había durado la visita oficial. ¿Qué querían los soldados?, preguntó en cuanto ella entró en la habitación. Catalina cerró la puerta tras de sí y se dirigió hacia la ventana desde donde podía observar la mansión Santander al otro lado de la calle. Aún había luces encendidas en varias habitaciones y ocasionalmente podía distinguir siluetas moviéndose tras las cortinas, señal de que la familia estaba experimentando una noche tan turbulenta como la suya propia. «Tomás», dijo lentamente sin apartar la vista de la casa rival, «¿qué sabes sobre Esperanza de Santander? ¿Recuerdas las circunstancias de su ingreso al convento?» Tomás se acercó hasta situarse junto a ella en la ventana. Su memoria, entrenada por años de observar y recordar todo lo que pudiera ser útil para los negocios de su señora,
Comenzó a reconstruir los eventos de hacía 2 años. Recuerdo que fue muy súbito, dijo pensativamente. Una semana estaba participando en todos los eventos sociales de la temporada, incluyendo el baile de la temporada en el Palacio Virreinal. Y la siguiente ya había tomado los hábitos. Los rumores en los mercados decían que había tenido una visión religiosa, pero los sirvientes de Casa Santander contaban una historia diferente en las pulperías. ¿Qué tipo de historia? Hablaban de gritos en la noche, de un médico que visitaba la casa con frecuencia inusual, y de carruajes que llegaban y partían a horas extrañas. También mencionaban que don Carlos, el hijo segundo, había comenzado a beber en exceso precisamente en esas fechas. Catalina asintió lentamente. Los detalles que Tomás recordaba comenzaban a pintar un cuadro que confirmaba las acusaciones que había escuchado esa noche. Pero más importante aún, le proporcionaban el marco que necesitaba para el plan que estaba tomando forma en su mente. «Tomás», dijo finalmente, volviéndose para mirarlo directamente, «lo que voy a decirte sonará como la fantasía de una mujer desesperada, pero te aseguro que cada palabra está calculada con precisión matemática». Se dirigió hacia su escritorio y tomó una pluma de ave y un tintero de plata. Con movimientos decididos, comenzó a escribir en una hoja de papel vitela que reservaba para correspondencia importante. «Voy a contarte exactamente cómo vamos a usar mi embarazo para destruir completamente a la familia Santander y cómo, al final de este proceso, tu hijo nacerá no como un bastardo condenado, sino como el heredero legítimo de una de las fortunas más grandes del virreinato». Tomás la observó escribir con una mezcla de fascinación y terror, comprendiendo que la mujer que amaba estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Mientras la tinta negra se deslizaba sobre el papel blanco bajo la luz dorada de las velas, Catalina comenzó a explicar los detalles de una venganza tan intrincada y devastadora que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la sociedad limeña. Lo que ninguno de los dos podía prever era que los eventos que estaban a punto de poner en marcha tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de sus intenciones originales, creando una cadena de tragedias que perseguiría a Lima durante generaciones enteras. Los días siguientes al testimonio de Esperanza de Santander en el convento transcurrieron en Lima como la calma tensa que precede a los grandes terremotos. Catalina había solicitado una audiencia privada con el inquisidor general, Fray Bernardino de Mendoza, no por casualidad primo lejano de los Santander, lo cual añadía una capa adicional de complejidad a sus planes. La reunión se llevaría a cabo en los austeros aposentos del Tribunal del Santo Oficio, ubicados en los sótanos del convento de Santo Domingo. La mañana del encuentro, Catalina se vistió con especial cuidado. Eligió un vestido de luto riguroso, de seda negra con mangas largas y cuello alto, que no solo proyectaba la imagen de una viuda devota, sino que también disimulaba perfectamente los cambios sutiles que su cuerpo había comenzado a experimentar. Un velo de encaje negro cubría parcialmente su rostro, creando un aura de misterio y dolor que complementaba perfectamente el papel que estaba a punto de interpretar. Tomás la acompañó hasta las puertas del convento, oficialmente en su rol de mayordomo, pero en realidad para proporcionarle el apoyo emocional que necesitaría para ejecutar la primera fase de su plan. Antes de descender del carruaje, ella le apretó discretamente la mano. «Recuerda», le susurró, «todo lo que suceda a partir de ahora está diseñado para protegernos a ambos y a nuestro hijo. Confía en mí, sin importar cuán extrañas puedan parecer mis acciones». Los aposentos del inquisidor general eran tan austeri como cabía esperar de un hombre que había dedicado su vida a la persecución de la herejía y la inmoralidad.
Las paredes de piedra estaban desprovistas de decoración, salvo por un crucifijo de madera de tamaño natural que dominaba la pared principal y una mesa de roble oscuro donde se apilaban documentos y tratados teológicos. Fray Bernardino, un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos penetrantes, recibió a Catalina con la frialdad cortés que reservaba para los asuntos oficiales. «Señora marquesa», dijo sin levantarse de su silla, «agradezco que haya respondido tan prontamente a nuestra solicitud. Como seguramente comprenderá, las acusaciones que han surgido requieren la más cuidadosa investigación». Catalina tomó asiento en la silla de madera que le había sido indicada, colocando sus manos enguantadas sobre su regazo en una postura de humildad aparente. «Padre Inquisidor, es mi deber cristiano contribuir al esclarecimiento de la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda resultar para las familias involucradas. Precisamente sobre ese punto deseo consultarle», continuó el fraile, abriendo un legajo de documentos. «Según los registros que hemos revisado, usted mantuvo una relación de amistad con la joven Esperanza de Santander antes de su ingreso al convento. ¿Podría describir la naturaleza de esa relación?» Catalina había preparado meticulosamente cada palabra de su respuesta durante las noches previas. Su estrategia dependía de construir, paso a paso, un edificio de medias verdades que resultara imposible de refutar. «Esperanza era una muchacha de notable inteligencia y sensibilidad», comenzó con voz suave. «Frecuentemente participaba en las tertulias literarias que organizo en mi casa, donde discutíamos obras de Santa Teresa de Ávila y otros místicos de la Iglesia. Era evidente que poseía una profunda inclinación religiosa». «¿Observó usted algún cambio en su comportamiento durante los meses previos a su ingreso al convento?» «Padre, lo que observé me causó tal preocupación que llegué a consultar con mi confesor sobre si debía intervenir de alguna manera. Esta respuesta hizo que el inquisidor levantara la vista bruscamente de sus documentos. Las implicaciones de lo que Catalina acababa de sugerir eran suficientemente graves como para alterar todo el curso de la investigación». «¿Qué tipo de cambios observó?» Catalina bajó la vista hacia sus manos, como si le resultara doloroso recordar lo que estaba a punto de relatar. «Esperanza comenzó a llegar a mis tertulias con moretones que intentaba disimular con polvos y afeites. Cuando le pregunté discretamente sobre su origen, ella se limitó a decir que había sufrido caídas accidentales. Sin embargo, padre, yo misma sufrí durante mi juventud los excesos de un tutor demasiado estricto y reconocí inmediatamente las señales. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que el único sonido audible era el rasgueo de la pluma del escribano que registraba cada palabra del testimonio. Fray Bernardino se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos penetrantes en el rostro velado de Catalina. «¿Está usted sugiriendo que la joven estaba siendo maltratada físicamente?» «No solo físicamente, padre», respondió Catalina con voz apenas audible, pero perfectamente calculada para que cada palabra llegara claramente a los oídos del inquisidor. «En una ocasión, llegó a mi casa en un estado de agitación tal que no pude evitar preguntarle directamente qué la aquejaba. Lo que me confesó entre lágrimas...» Catalina hizo una pausa, llevándose un pañuelo de encaje a los ojos como si necesitara un momento para recomponerse. «Me confesó que su hermano Carlos la visitaba por las noches en su alcoba y que cuando ella intentaba resistirse, él la golpeaba hasta que cedía a sus demandas. Me dijo que había intentado buscar ayuda de su padre, pero que don Rodrigo se había limitado a ordenarle que no repitiera fantasías que podían dañar el honor familiar. El impacto de esta revelación en el inquisidor fue inmediato y visible. Su rostro se endureció hasta parecer tallado en granito, mientras sus dedos se crispaban sobre los documentos que tenía ante sí.
Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el roce de las páginas, mientras revisaba febrilmente sus notas previas. «Señora Marquesa», dijo finalmente con voz gélida, «¿por qué no reportó estas alegaciones en su momento?» Catalina había anticipado esta pregunta crucial, y su respuesta había sido ensayada hasta la perfección. «Padre, ¿quién habría creído las palabras de una joven contra las de una familia tan respetada como los Santander? Además, Esperanza me hizo jurar por la salvación de mi alma que no revelaría su secreto. Me dijo que prefería morir antes que ver su vergüenza expuesta públicamente». ¿Qué sucedió después? Aproximadamente un mes después de esa conversación, Esperanza dejó de asistir a mis tertulias. Cuando envié a preguntar por su salud, me informaron que había decidido dedicar su vida al servicio de Dios. En ese momento, comprendí que había encontrado la única salida posible a su terrible situación. Fray Bernardino cerró el legajo de documentos con un movimiento brusco que resonó en la habitación como un disparo. «Señora Marquesa, comprenderá que estas son acusaciones de extrema gravedad. El incesto es uno de los pecados más abominables a los ojos de Dios. Y si lo que usted relata es cierto, estaremos enfrentando no solo un crimen contra la ley divina, sino también una conspiración familiar para ocultar evidencia. Entiendo perfectamente la gravedad de la situación, padre, pero mi conciencia no me permite permanecer en silencio cuando una alma inocente ha sufrido tanto». El inquisidor se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, con las manos entrelazadas tras la espalda. Era evidente que su mente trabajaba febrilmente, evaluando las implicaciones políticas y religiosas de proceder con una investigación formal contra una de las familias más poderosas del virreinato. «¿Hay algo más que considere relevante para esta investigación?», le preguntó finalmente. Catalina había estado esperando esta pregunta, y era precisamente aquí donde introduciría el elemento que convertiría su testimonio de simple acusación en bomba de tiempo que destruiría completamente a sus enemigos. «Hay algo más, padre, aunque no estoy completamente segura de su relevancia». Continúe. «Durante los últimos meses he notado que varios de mis criados han sido discretamente contactados por emisarios de la Casa Santander. No con ofertas de trabajo, sino con preguntas muy específicas sobre mis actividades, mis visitantes, mis correspondencias». El inquisidor se detuvo súbitamente en su caminar. «¿Está usted sugiriendo que la familia Santander la está espiando?» «No me atrevo a hacer acusaciones directas, padre, solo puedo reportar hechos, pero me parece extraño que una familia respetable tenga tanto interés en la vida privada de una viuda que se dedica principalmente a la oración y la caridad». Esta observación final plantó la semilla que Catalina necesitaba. Si los Santander estaban efectivamente investigando sus actividades privadas, cualquier descubrimiento posterior sobre su embarazo podría ser presentado como parte de una campaña de difamación orquestada por una familia desesperada por desviar la atención de sus propios crímenes. La reunión concluyó con la promesa del inquisidor de que su testimonio sería cuidadosamente evaluado y que podría ser llamada a declarar nuevamente si surgieran nuevas evidencias. Mientras abandonaba los sombríos corredores del Tribunal del Santo Oficio, Catalina sabía que había logrado plantar las primeras semillas de la destrucción de sus enemigos. Pero lo que más la satisfacía era la comprensión de que, paradójicamente, cada mes que transcurriera sin que ella pudiera ocultar su embarazo, fortalecería la narrativa que había comenzado a construir. Cuando finalmente fuera imposible disimular su estado, cualquier acusación de los Santander sobre su inmoralidad sonaría exactamente como lo que ella había sugerido. Un intento desesperado de una familia criminal de manchar la reputación de la única persona que había tenido el valor de testimoniar contra ellos.
Esa noche, mientras cenaba en soledad en el gran comedor de su mansión, Catalina contempló su reflejo en los candelabros de plata y sonrió por primera vez en semanas. El juego había comenzado y ella tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. Las semanas que siguieron al testimonio de Catalina transformaron Lima en un hervidero de rumores y especulaciones. El Santo Oficio había iniciado discretamente una investigación preliminar sobre las acusaciones contra los Santander, pero en una ciudad donde los secretos tenían la vida útil de las flores tropicales, era imposible mantener tales procedimientos completamente en secreto. Los susurros corrían desde los salones aristocráticos hasta los mercados populares, creando una atmósfera de tensión que parecía espesar el aire mismo de la capital virreinal. Don Rodrigo de Santander, patriarca de la familia acusada, no era un hombre dispuesto a permanecer pasivo mientras su linaje era atacado. Durante más de 40 años, había construido su imperio sobre la base del control absoluto de la información y la manipulación cuidadosa de las lealtades políticas. Ahora, enfrentado a la amenaza más seria que había experimentado jamás, decidió utilizar todos los recursos a su disposición para neutralizar a quien consideraba la fuente de sus problemas, Catalina de Villanueva. La primera señal de que los Santander habían comenzado su contraofensiva llegó en forma de una visita inesperada. Era un martes por la tarde, cuando el sol de febrero caía oblicuamente sobre los patios de la mansión Villanueva, que Tomás se acercó apresuradamente al estudio de Catalina con expresión de alarma. «Señora Marquesa», anunció con voz tensa, «Don Fernando de Santander solicita audiencia inmediata. Viene acompañado de un escribano y de 2 testigos». Catalina levantó la vista del libro de oraciones que había estado leyendo, una sonrisa apenas perceptible curvando las comisuras de sus labios. Había estado esperando este movimiento durante días. «Hazlo pasar al salón principal, Tomás. Y asegúrate de que María del Carmen y Rosa estén presentes para servir el té. Quiero testigos de nuestra conversación». Don Fernando de Santander, el hijo mayor del conde y oidor de la Real Audiencia, era un hombre de unos 40 años, cuya imponente presencia física había sido cuidadosamente cultivada para intimidar en los tribunales de justicia. Su rostro anguloso, dominado por ojos grises que parecían evaluar constantemente las debilidades de sus interlocutores, se había endurecido aún más durante las últimas semanas de tensión familiar. Cuando entró al salón principal de la mansión Villanueva, sus movimientos llevaban la precisión calculada de un depredador que ha identificado a su presa. «Señora Marquesa», dijo con una reverencia que era técnicamente correcta, pero desprovista de cualquier calidez, «agradezco que me reciba en circunstancias tan delicadas». Catalina se había vestido para esta ocasión con un traje de terciopelo azul marino que realzaba su palidez y le daba un aire de fragilidad que contrastaba deliberadamente con la agresividad apenas contenida de su visitante. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba al descubierto la línea elegante de su cuello, y había elegido joyas discretas que proyectaban riqueza sin ostentación. «Don Fernando, es siempre un placer recibir a un miembro de tan distinguida familia. Por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle algún refrigerio?» El ritual del té proporcionó varios minutos de cortesía forzada, durante los cuales ambos adversarios se estudiaron mutuamente como esgrimistas que evalúan las defensas de su oponente antes del primer ataque. Catalina notó inmediatamente que Fernando había traído consigo un pequeño legajo de documentos, lo cual confirmaba sus sospechas sobre el propósito de la visita. «Señora Marquesa», comenzó Fernando una vez que las criadas se hubieron retirado, «he venido a hablar con usted sobre un asunto que afecta profundamente el honor de mi familia». «Por supuesto, don Fernando. Estoy a su entera disposición».
Hace algunas semanas usted prestó testimonio ante el Santo Oficio sobre ciertos incidentes que alegadamente involucran a mi hermano Carlos y a mi hermana Esperanza. Catalina inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo una expresión de gravedad apropiada. Efectivamente, como ciudadana cristiana, consideré mi deber responder verazmente a las preguntas que me fueron formuladas. Fernando se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos grises en el rostro sereno de Catalina. El problema, señora marquesa, es que hemos realizado nuestra propia investigación sobre las alegaciones que usted presentó y hemos descubierto inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Fernando abrió su legajo de documentos y extrajo una hoja de papel vitela que reconoció inmediatamente por su calidad superior. Por ejemplo, usted declaró que mi hermana Esperanza asistía regularmente a tertulias literarias en su casa. Sin embargo, hemos consultado los registros de don Sebastián de la Torre, quien lleva el calendario social de las familias principales de Lima, y no existe ningún registro de tales eventos en su residencia durante los meses en cuestión. Catalina había anticipado esta línea de ataque y había preparado su respuesta cuidadosamente. Don Fernando, temo que existe un malentendido. Las reuniones a las que me refiero no eran eventos sociales formales, sino pequeñas congregaciones de damas interesadas en la literatura mística. Raramente excedían de 5 o 6 participantes y se llevaban a cabo en la intimidad de mis aposentos privados. ¿Puede proporcionar los nombres de otras participantes que puedan corroborar la asistencia de mi hermana? Naturalmente, respondió Catalina sin vacilar. Doña Isabel de Avendaño, doña Carmen de Figueroa y doña Leonor de Montalvo pueden confirmar la participación regular de Esperanza en nuestras discusiones. Lo que Fernando no sabía era que las 3 damas mencionadas por Catalina habían sido cuidadosamente preparadas durante las semanas previas. Cada una había recibido una versión específica de los eventos que, sin ser completamente falsa, creaba un marco de verosimilitud que sería prácticamente imposible de refutar. Fernando consultó otra hoja de sus documentos. También hemos investigado sus alegaciones sobre los supuestos moretones que mi hermana habría exhibido. Según el médico de nuestra familia, doctor Bartolomé Núñez, él examinó a Esperanza en múltiples ocasiones durante el período en cuestión, y no hay registro médico de lesiones inexplicables. Don Fernando, respondió Catalina con voz suave pero firme, estoy segura de que el doctor Núñez es un profesional competente. Sin embargo, una mujer que intenta ocultar evidencias de maltrato raramente las exhibe ante el médico de la familia que considera responsable de su situación. Esta respuesta claramente frustra al visitante, quien comenzó a mostrar los primeros signos de la impaciencia que había estado conteniendo. Señora marquesa, apreciaría que habláramos con mayor franqueza. Mi familia y la suya han mantenido durante años una rivalidad comercial que es del conocimiento público. No es posible que esta rivalidad haya influido en su decisión de presentar acusaciones tan graves contra nosotros. Era el momento que Catalina había estado esperando, la oportunidad de introducir el elemento que convertiría esta confrontación de defensiva en ofensiva. Don Fernando, me sorprende profundamente que usted sugiera que yo inventaría acusaciones tan serias por motivos comerciales. Tal sugerencia no solo ataca mi honor personal, sino que también implica que estaría dispuesta a perjurar ante el Santo Oficio. Se levantó de su silla con un movimiento fluido que proyectaba dignidad ofendida. Además, debo decirle que encuentro muy preocupante que, en lugar de investigar las acusaciones contra su hermano, su familia haya decidido investigarme a mí. ¿Qué tipo de investigación han estado conduciendo exactamente? Fernando se dio cuenta inmediatamente de que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Simplemente hemos consultado fuentes públicas para verificar... ¿Fuentes públicas?
lo interrumpió Catalina, porque tengo información de que emisarios de su familia han estado haciendo preguntas muy específicas a mis criados sobre mis actividades privadas, mis visitantes, mis correspondencias. ¿Considera usted que tales actividades caen bajo la categoría de consultas a fuentes públicas? El rostro de Fernando se endureció hasta volverse una máscara de frialdad aristocrática. Señora Marquesa, una familia tiene derecho a defenderse cuando es atacada con calumnias. ¿Calumnias?, repitió Catalina con voz que subió ligeramente de tono. Don Fernando, está usted acusándome directamente de mentir bajo juramento religioso. Espero que esté preparado para presentar evidencias concretas que respalden tan seria alegación. La tensión en el salón había alcanzado un punto donde parecía que el aire mismo podría romperse. Fernando se dio cuenta de que había subestimado completamente a su adversaria y que cada movimiento que había hecho para desacreditarla había sido convertido en un arma contra su propia familia. Por supuesto que no estoy haciendo tal acusación, retrocedió Fernando con evidente incomodidad. Simplemente estoy intentando esclarecer ciertos puntos que me parecen perfectamente claros, lo interrumpió Catalina nuevamente. Su familia enfrenta acusaciones serias y en lugar de cooperar con la investigación del Santo Oficio, han decidido intimidar y acosar a los testigos. Se dirigió hacia la ventana que daba a la calle, desde donde podía observar la mansión Santander. Debo confesarle, don Fernando, que estos intentos de intimidación solo confirman mis peores sospechas sobre la veracidad de las acusaciones que han sido presentadas contra su familia. Fernando se levantó abruptamente de su silla, recogiendo sus documentos con movimientos bruscos que delataban su frustración. Señora Marquesa, espero que esté consciente de las implicaciones de continuar por este camino. ¿Es esa una amenaza, don Fernando? Es una observación sobre las consecuencias que pueden derivarse cuando se hacen acusaciones infundadas contra familias respetables. Catalina se volvió lentamente para enfrentarlo, y por primera vez durante toda la conversación, permitió que una sonrisa fría apareciera en sus labios. Don Fernando, le aseguro que no soy una mujer que se deje intimidar fácilmente, y le sugiero que transmita a su familia que cualquier intento adicional de acoso o intimidación será reportado inmediatamente tanto al Santo Oficio como al virrey. Después de que Fernando se marchara con evidente cólera mal contenida, Catalina permaneció de pie junto a la ventana durante largos minutos, observando la actividad en la mansión Santander. Podía ver luces moviéndose de habitación en habitación, señal de que se estaba llevando a cabo una reunión familiar de emergencia. Tomás apareció silenciosamente a su lado. ¿Cómo salió el encuentro?, preguntó en voz baja. Exactamente como esperaba, respondió Catalina sin apartar la vista de la casa rival. Fernando vino aquí creyendo que podría intimidarme para que retractara mi testimonio. En lugar de eso, acaba de proporcionarme evidencia adicional de que su familia está dispuesta a cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz. Se volvió hacia Tomás con expresión satisfecha. Más importante aún, acaba de confirmar que están tan desesperados que están cometiendo errores. Y cada error que cometan fortalece nuestra posición. Esa noche, mientras Catalina redactaba una carta detallada al inquisidor general reportando los intentos de intimidación de la familia Santander, podía sentir que el tiempo comenzaba a trabajar a su favor. Su embarazo, que inicialmente había parecido una condena, ahora se revelaba como el elemento perfecto de su estrategia de largo plazo. Cada semana que transcurría sin que pudiera ocultar su estado, la acercaba más al momento culminante de su venganza. Y cuando ese momento llegara, los Santander descubrirían que habían subestimado completamente el poder destructivo de una mujer que no tenía nada que perder.
Si estás disfrutando de esta historia de venganza y intriga en la Lima colonial, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más misterios históricos como este. ¿Qué piensas de la estrategia de Catalina hasta ahora? ¿Crees que logrará destruir a los Santander o hay algo que no está viendo? Comparte tu teoría en los comentarios. Ahora veamos cómo se desarrolla el siguiente movimiento en este peligroso juego de poder. El mes de abril de 1721 trajo consigo el cambio de estación, que transformaba Lima en un mosaico de colores, que contrastaba dramáticamente con la tormenta política que se gestaba en sus salones aristocráticos. Los jacarandás florecían en púrpura a lo largo de las calles empedradas, mientras que el aire se llenaba con el aroma dulce de los naranjos que adornaban los patios coloniales. Era en este escenario aparentemente idílico que Catalina de Villanueva se preparaba para ejecutar la fase final de su elaborada venganza. Su embarazo había alcanzado el punto donde ya no podía ser completamente disimulado, incluso con los vestidos más holgados y los corsés más ingeniosos. Los cambios en su figura eran sutiles, pero perceptibles para un ojo entrenado, y sabía que pronto tendría que revelar su condición. Sin embargo, lejos de preocuparla, esta realidad había sido incorporada como elemento central de su estrategia. La mañana del 15 de abril, Catalina recibió la noticia que había estado esperando. El Santo Oficio había completado su investigación preliminar y había decidido proceder con acusaciones formales contra Carlos de Santander por el crimen de incesto. La decisión había sido comunicada a través de un mensaje oficial entregado por el mismo capitán Mendizábal, que había visitado su casa meses atrás. «Señora Marquesa», le informó el oficial mientras permanecía de pie en el recibidor de la mansión, «el tribunal requiere su presencia mañana por la mañana para el testimonio formal que será incluido en los procedimientos oficiales. Su declaración será fundamental para el caso que se presenta contra el acusado». Catalina recibió la noticia con la compostura serena que había caracterizado todas sus apariciones públicas durante los últimos meses, pero internamente sentía la satisfacción de ver cómo todas las piezas de su plan comenzaban a encajar con precisión matemática. «Capitán, estaré presente a la hora requerida. ¿Hay algo específico que deba preparar para mi testimonio?» El inquisidor general ha solicitado que traiga cualquier correspondencia o documentación que pueda corroborar los detalles de su relación con la víctima durante el período en cuestión. Esa noche, Catalina se reunió con Tomás en su estudio para revisar los documentos que había estado preparando meticulosamente durante semanas. No eran falsificaciones, sino cartas genuinas que había intercambiado con varias damas de la sociedad limeña, cuidadosamente seleccionadas para crear un patrón de evidencia circunstancial que apoyaría su testimonio. «Todo está listo», le dijo mientras organizaba las cartas en orden cronológico. «Mañana por la mañana, Carlos de Santander será formalmente acusado de incesto. Una vez que eso suceda, la reputación de toda la familia quedará completamente destruida». Tomás, que había observado la evolución del plan durante meses, aún parecía impresionado por la complejidad de la estrategia que su amada había diseñado. ¿Qué sucederá después del juicio? Independientemente del resultado del juicio, los Santander quedarán socialmente arruinados. Ninguna familia respetable querrá asociarse con ellos. Sus alianzas comerciales se desintegrarán y sus propiedades perderán valor cuando los compradores potenciales las eviten por el escándalo asociado. Se acercó a la ventana desde donde podía observar la mansión rival, donde las luces permanecían encendidas hasta altas horas, mientras la familia intentaba desesperadamente encontrar una salida a su situación. Pero eso es solo el comienzo, Tomás.
Cuando mi embarazo se haga evidente, como inevitablemente sucederá en las próximas semanas, cualquier intento de los Santander de usarlo contra mí será interpretado como un acto de venganza desesperada de una familia criminal. La brillantez de esta estrategia residía en su inversión completa de las vulnerabilidades. Lo que habría sido la ruina de Catalina en circunstancias normales se convertiría en evidencia adicional de la depravación de sus enemigos. Y cuando eso suceda, continuó con voz suave pero cargada de determinación, presentaré mi propia acusación contra Carlos de Santander. Alegaré que él, sabiendo que yo era la principal testigo contra él, intentó seducirme para comprometer mi testimonio, y cuando yo rechacé sus avances, me violó. Tomás la miró con una mezcla de admiración y horror ante la audacia de lo que estaba proponiendo. ¿Crees que alguien creerá tal acusación? ¿Quién va a contradecir a una mujer embarazada que acusa al mismo hombre que ya está siendo juzgado por incesto? Especialmente cuando esa mujer es la principal testigo en su contra, y cuando su familia ha sido sorprendida intentando intimidar y acosar a dicha testigo. El día del testimonio formal amaneció gris y húmedo, con esas nubes bajas que frecuentemente cubrían Lima durante los meses de transición. Catalina había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido de seda negra con detalles en encaje blanco que proyectaba sobriedad y credibilidad, complementado con un collar de perlas que había pertenecido a su difunta madre. Su peinado, recogido en un moño elaborado pero conservador, le daba un aire de madurez y seriedad que contrastaba efectivamente con cualquier intento de presentarla como una mujer frívola o inmoral. El Tribunal del Santo Oficio se había reunido en la sala principal del convento de Santo Domingo, un espacio austero, dominado por un crucifijo monumental y bancos de madera oscura, donde se sentaron los miembros del clero que evaluarían las evidencias. Fray Bernardino de Mendoza presidía desde una silla tallada elevada, flanqueado por otros 4 inquisidores, cuyos rostros reflejaban la gravedad del procedimiento que estaban por conducir. Carlos de Santander se encontraba presente como acusado, acompañado por su abogado defensor, un hombre pálido y nervioso, cuya tarea de defender lo indefendible era evidente en cada línea de tensión de su rostro. Carlos mismo había perdido considerable peso durante las semanas de investigación, y su rostro, que una vez había sido el de un hombre arrogante y seguro de sí mismo, ahora mostraba los estragos del miedo y la desesperación. Cuando Catalina fue llamada a testificar, se acercó al estrado con pasos medidos que resonaron en el silencio de la sala. Su presencia comandaba respeto inmediato, y era evidente que incluso los inquisidores más escépticos se veían impresionados por su dignidad y compostura. «Señora Marquesa», comenzó Fray Bernardino, «¿jura usted por la salvación de su alma inmortal que el testimonio que está a punto de ofrecer es la verdad completa y nada más que la verdad?» «Así lo juro, padre inquisidor». Durante la siguiente hora, Catalina reconstruyó meticulosamente su relación con Esperanza de Santander, proporcionando detalles específicos sobre conversaciones, fechas y observaciones que pintaban un cuadro devastador de abuso sistemático y encubrimiento familiar. Su testimonio fue presentado con tal precisión y consistencia que resultaba prácticamente imposible de refutar. Cuando llegó el momento de presentar las cartas que había traído como evidencia, Catalina se las entregó al tribunal con la solemnidad de alguien que cumple con un deber sagrado. «Estas correspondencias», explicó, «documentan mis preocupaciones sobre el bienestar de Esperanza, así como mis consultas con otras damas de la sociedad sobre la situación que había observado». Las cartas, escritas en su elegante caligrafía, creaban un registro contemporáneo de eventos que apoyaba completamente su versión de los hechos.
Lo que el tribunal no sabía era que estas cartas habían sido escritas durante las semanas previas al testimonio, utilizando papel envejecido artificialmente y tinta preparada para parecer más antigua. El momento culminante llegó cuando Fray Bernardino preguntó directamente sobre los intentos de intimidación de la familia Santander. «Señora Marquesa, ¿ha experimentado usted presiones o amenazas relacionadas con su testimonio en este caso?» «Sí, padre inquisidor. Don Fernando de Santander visitó mi casa con la intención explícita de persuadirme para que retractara mi testimonio. Cuando me negué, me amenazó con consecuencias si continuaba por este camino. ¿Testigos presenciaron esta amenaza?» Mi mayordomo y 2 de mis criadas estuvieron presentes durante toda la conversación. El impacto de esta revelación en el tribunal fue inmediato. Las amenazas a testigos eran consideradas casi tan graves como los crímenes originales y confirmaban la imagen de una familia dispuesta a cualquier cosa para evitar la justicia. Cuando Carlos de Santander fue llamado a defenderse, su testimonio resultó desastroso. Nervioso, contradictorio y claramente desesperado, solo logró reforzar la impresión de culpabilidad que el testimonio de Catalina había creado. Sus intentos de negar las acusaciones sonaron huecos ante la evidencia meticulosamente presentada, y sus alegaciones de que Catalina estaba motivada por rivalidad comercial fueron fácilmente refutadas por la consistencia y el detalle de su testimonio. El veredicto, cuando finalmente fue pronunciado 3 horas después, fue devastador para la familia Santander. Carlos fue declarado culpable de incesto y sentenciado a 10 años de reclusión en un monasterio remoto en las montañas, con la prohibición perpetua de regresar a Lima. Pero más importante aún, el tribunal emitió una condena pública de toda la familia por su intento de encubrir el crimen y amenazar a testigos. Esa noche, mientras las campanas de todas las iglesias de Lima anunciaban el veredicto según la tradición, Catalina se encontraba en su estudio redactando cartas a sus aliados comerciales y políticos. La destrucción de los Santander había creado un vacío de poder que ella estaba perfectamente posicionada para llenar. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Tomás mientras la observaba escribir bajo la luz dorada de los candelabros. Catalina levantó la vista de su correspondencia y lo miró con una expresión que mezclaba satisfacción y determinación. «Como una mujer que acaba de asegurar el futuro de su hijo», respondió, posando una mano protectora sobre su vientre que ya mostraba la curvatura inequívoca de la nueva vida que crecía en su interior. «Los Santander han caído, Tomás. Y cuando nuestro hijo nazca, heredará no solo mi fortuna, sino también todo lo que ellos han perdido». Lo que Catalina no podía anticipar era que su victoria, tan cuidadosamente orquestada, tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de sus intenciones originales, creando ondas que alterarían el equilibrio de poder en Lima durante generaciones enteras. Los meses que siguieron al juicio de Carlos de Santander transformaron Lima en una ciudad que parecía haber despertado de un largo sueño. La caída de una familia tan poderosa como los Santander envió ondas de choque que se extendieron desde los salones aristocráticos hasta los mercados populares, redistribuyendo alianzas, fortunas y lealtades de maneras que nadie había anticipado completamente. Catalina de Villanueva, ahora en su 6º mes de embarazo, había emergido como la figura más influyente de la sociedad limeña. Su testimonio contra los Santander no solo había sido vindicado por el veredicto del tribunal, sino que había sido elevado al estatus de acto heroico por una sociedad que había comenzado a ver su intervención como la liberación de años de tiranía encubierta. La mansión Santander, que durante décadas había sido el centro neurálgico del poder económico y político en Lima, ahora permanecía parcialmente vacía. Don Rodrigo, el patriarca,
Había sufrido una apoplejía pocas semanas después del veredicto y había quedado parcialmente paralizado, mientras que Fernando había sido discretamente transferido a un puesto administrativo menor en una provincia remota del virreinato. La familia había comenzado a vender sus propiedades a precios reducidos, desesperados por generar efectivo para pagar las deudas legales y mantener algún vestigio de su estilo de vida anterior. Catalina había adquirido estratégicamente varias de estas propiedades a través de intermediarios, consolidando un imperio comercial que ahora se extendía desde las minas de plata de Potosí hasta los astilleros del Callao. Pero su victoria más significativa había sido la adquisición de la hacienda azucarera de San Marcos, la propiedad más lucrativa de los Santander, que había conseguido por menos de la mitad de su valor real. El embarazo de Catalina, cuando finalmente se hizo público en mayo, fue recibido con una reacción completamente diferente a la que habría experimentado en circunstancias normales. En lugar de escándalo y condena, encontró comprensión y apoyo. La narrativa que había construido cuidadosamente durante meses había funcionado perfectamente. Ella era vista como una víctima que había sido atacada por una familia desesperada por silenciar su testimonio veraz. La versión oficial de los eventos, que circulaba en los salones y mercados de Lima, era que Carlos de Santander había intentado seducir a Catalina para comprometer su testimonio, y cuando ella había rechazado sus avances, él había recurrido a la violencia. Esta historia no solo explicaba su embarazo, sino que también añadía una capa adicional de villanía a un hombre que ya había sido condenado por incesto. Tomás, cuya paternidad real permanecía como el secreto mejor guardado de Lima, había sido oficialmente manumitido por Catalina y se había convertido en su administrador principal. Su inteligencia y lealtad, que anteriormente habían estado limitadas por su condición de esclavo, ahora florecían en un ambiente donde podía ejercer autoridad real sobre un imperio comercial en constante expansión. La ceremonia de manumisión había sido un evento público diseñado cuidadosamente por Catalina para enviar un mensaje claro sobre sus valores y prioridades. En presencia de notarios, testigos y representantes de las autoridades virreinales, había declarado que la libertad de Tomás era un reconocimiento a su lealtad excepcional durante los meses difíciles que habían rodeado el juicio de los Santander. Un hombre que ha demostrado tal dedicación y competencia merece más que cadenas, había declarado durante la ceremonia. Merece la oportunidad de construir su propio destino. Lo que los observadores interpretaron como un gesto magnánimo de una señora benevolente hacia un sirviente fiel era, en realidad, el primer paso hacia la legitimación social de una relación que pronto tomaría una forma completamente diferente. En agosto de 1721, cuando el embarazo de Catalina había alcanzado su etapa final, ella anunció su intención de contraer matrimonio con Tomás de Villanueva, como ahora se llamaba oficialmente. La noticia causó inicialmente conmoción en la sociedad limeña, pero la oposición, que habría sido feroz en circunstancias normales, se vio mitigada por varios factores que Catalina había calculado cuidadosamente. Primero, Tomás ya no era un esclavo, sino un hombre libre con propiedades substanciales que Catalina le había transferido discretamente durante los meses previos. Segundo, su educación y refinamiento lo distinguían claramente de la imagen típica que la sociedad tenía de los africanos. Tercero, y más importante, Catalina había cultivado cuidadosamente la narrativa de que este matrimonio era un acto de redención cristiana. Ella estaba proporcionando un nombre y un padre al hijo que había sido concebido por violencia. La boda
se celebró en la capilla privada de la mansión Villanueva una mañana de septiembre, con una ceremonia íntima que incluyó solo a los amigos más cercanos de Catalina y algunos representantes de la iglesia. El padre Sebastián Montoya, un jesuita progresista que había sido cuidadosamente seleccionado por sus puntos de vista liberales sobre las cuestiones raciales, ofició la ceremonia con una homilía sobre la redención y el perdón. En este mundo donde el pecado y la maldad a veces prevalecen, declaró durante la ceremonia, vemos aquí un ejemplo de cómo la virtud cristiana puede transformar la tragedia en bendición, la desesperación en esperanza. El hijo de Catalina y Tomás nació en octubre de 1721. En una noche de lluvia torrencial que recordaba la tormenta durante la cual había comenzado toda esta historia. Era un niño de complexión clara que no mostraba signos obvios de su herencia africana, lo cual facilitaría enormemente su aceptación en la sociedad colonial. Fue bautizado como Rodrigo de Villanueva, un nombre elegido deliberadamente como un último insulto a la familia caída. El mismo nombre del patriarca de los Santander ahora identificaría al heredero de su mayor enemiga. Durante los años siguientes, la familia Villanueva consolidó su posición como la más poderosa de Lima. Catalina había demostrado tal perspicacia comercial y política que incluso aquellos que inicialmente habían cuestionado su matrimonio fueron forzados a reconocer su éxito. Tomás, por su parte, se había convertido en uno de los comerciantes más respetados del virreinato, estableciendo rutas comerciales que se extendían hasta España y las colonias asiáticas. La mansión que una vez había albergado los secretos y temores de una marquesa embarazada, ahora resonaba con la risa de un niño que crecía sin conocer las circunstancias extraordinarias de su concepción. Rodrigo de Villanueva se desarrolló como un muchacho inteligente y carismático que combinaba la perspicacia comercial de su madre con la fuerza física y la determinación de su padre. En 1725, 4 años después del juicio que había cambiado todo, Catalina se encontraba en su estudio revisando los libros de cuentas que mostraban el alcance completo de su imperio comercial. Las propiedades que una vez habían pertenecido a los Santander ahora formaban el núcleo de una fortuna que rivalizaba con la de cualquier familia en el Nuevo Mundo. Tomás entró silenciosamente en la habitación, cargando en brazos a Rodrigo, que ahora tenía 3 años y medio, y había desarrollado la costumbre de ayudar a sus padres con su trabajo, revisando documentos con la seriedad cómica de un adulto en miniatura. «¿Cómo van las cuentas?», preguntó Tomás mientras el niño se acomodaba en el regazo de su madre. «Mejor de lo que jamás imaginé», respondió Catalina, mirando a su hijo con una mezcla de amor maternal y satisfacción por el cumplimiento de un plan largo tiempo meditado. Las inversiones en las nuevas rutas comerciales han generado retornos del 300% y las propiedades que adquirimos de los Santander han triplicado su valor. Se dirigió hacia la ventana desde donde podía observar la antigua mansión Santander, que ahora había sido convertida en una escuela para huérfanos que ella había fundado y financiaba personalmente. Era un gesto de ironía que le proporcionaba satisfacción diaria. La casa que una vez había albergado a sus enemigos más poderosos ahora servía como monumento a su victoria completa. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos elegido un camino diferente?, le preguntó Tomás, mientras observaba la misma vista. Catalina consideró la pregunta durante un momento, pero su respuesta fue inmediata y sin vacilaciones. «No hay espacio para el arrepentimiento en mi corazón, Tomás. Lo que hicimos fue necesario para proteger a nuestro hijo y asegurar su futuro. Los Santander no eran simplemente rivales comerciales, eran predadores que destruían vidas para mantener su poder». Levantó a Rodrigo en brazos y lo acercó a la ventana para que pudiera ver la escuela que funcionaba en el edificio de enfrente.
Nuestro hijo crecerá en un mundo donde el mérito y la virtud importan más que el linaje y los privilegios heredados. Ese es un legado que vale cualquier precio que hayamos tenido que pagar. Esa noche, mientras toda Lima dormía bajo el manto de estrellas que brillaban sobre el Pacífico, Catalina de Villanueva se encontraba en su alcoba reflexionando sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella noche tormentosa, cuando había descubierto su embarazo. En menos de 4 años, había transformado lo que habría sido su ruina social en la base de un poder que se extendía mucho más allá de las fronteras del virreinato. La historia de la marquesa que había destruido a la familia más poderosa de Lima, utilizando únicamente su ingenio y su determinación, se había convertido en leyenda. Pero lo que muy pocos sabían era que detrás de cada movimiento calculado, cada alianza estratégica, cada decisión que había tomado, había estado siempre presente el amor por un hombre cuyo color de piel habría hecho imposible su unión en circunstancias normales, y la determinación de que su hijo creciera libre de las limitaciones que la sociedad colonial imponía a quienes no nacían en las circunstancias correctas. En los archivos del convento de Santa Catalina, el documento que las monjas llamaban el papel maldito permanecía guardado bajo llave, conteniendo la versión verdadera de eventos que habían cambiado para siempre el equilibrio de poder en la capital del virreinato más rico de España. Pero esa verdad, como tantos otros secretos de la Lima colonial, estaba destinada a permanecer oculta, protegiendo la reputación de una familia que había logrado reescribir no solo su propio destino, sino también las reglas mismas del juego al cual todos estaban obligados a jugar. La venganza de Catalina de Villanueva había sido completa, pero más que eso, había sido transformativa. En un mundo donde el poder se heredaba y la posición social se determinaba por el nacimiento, ella había demostrado que la inteligencia, la determinación y la capacidad de sacrificio podían superar cualquier obstáculo. Su historia se convertiría en inspiración secreta para generaciones de mujeres que enfrentarían sus propias batallas contra un sistema diseñado para limitarlas. Y en la Lima de 1725, mientras el pequeño Rodrigo de Villanueva jugaba en los patios de la mansión más grande de la ciudad, pocos podían imaginar que estaban presenciando el nacimiento de una dinastía que dominaría el comercio sudamericano durante los próximos 2 siglos, construida sobre los cimientos de una venganza tan perfecta que había transformado la desesperación en triunfo y el escándalo en leyenda. Este misterio nos muestra cómo el poder verdadero no siempre reside en los títulos heredados o en la fuerza bruta, sino en la capacidad de transformar las circunstancias más desesperantes en oportunidades de victoria. ¿Qué opinas de la historia de Catalina? ¿Crees que su venganza estuvo justificada o hay aspectos de su estrategia que te parecen demasiado calculados? Deja tu comentario abajo y cuéntanos si conoces otros casos históricos donde alguien logró revertir completamente su situación a través de la planificación estratégica. Si te gustó este relato de intriga y venganza en la Lima colonial, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios históricos. Nos vemos en el próximo video con más secretos ocultos de Hispanoamérica.